Ahí está. Bueno, buenos días. Ahí estamos. Vamos a ver a dónde dejamos el jueves. Vamos a ir avanzando en esto un poquito más rápido porque ya algo vieron en tarea de aula con Manuel de algunas de estas cosas, pero es importante que las tengamos bien claras porque esta definición que vamos a usar con todas sus interpretaciones, después la tenemos que retomar cuando vayamos a volver a generalizar este concepto, ¿no? Que es nuestra tarea de este año, ¿no? Poder generalizar esos tres grandes temas que eran límite, derivada, integrales, que es el que estamos viendo ahora, de funciones escalares, que lo vamos a cerrar recién con este tema, para funciones que en su dominio tengan más variables, ¿no? En su dominio y en el codominio tengan otra cantidad de variables. Entonces, a lo que habíamos llegado es que lo que nosotros queríamos hacer siempre era recuperar de alguna manera como problema y que la respuesta a ese problema desde la matemática fue este nuevo concepto que es el de integral definida, tenía distintos ejemplos, digamos, ¿no? O sea, que habíamos visto que, por ejemplo, conocíamos la velocidad y queríamos averiguar cuál era la función. Uno de los ejemplos con el que habíamos trabajado era el del volumen, que conocíamos a qué velocidad entraba o salía agua de un tanque y nosotros recuperamos el volumen. Estuvieron trabajando otros. Había otro que tenía que ver con que conocíamos la velocidad del movimiento. ¿Se acuerdan que vimos la bicicleta? Y queríamos saber cuál era el camino recorrido. Y después, lo último que vimos es que estaba bueno empezar a mirar un problema diferente, que era tratar de llevar ese problema y la manera en que lo empezamos a resolver a lo que ya habíamos llamado un contexto geométrico. Y en ese contexto geométrico hablamos de que entonces lo que estábamos pensando era en el cálculo de un área. ¿Qué pasaba? Cuando uno trabaja en el contexto geométrico, empezaba a aparecer una restricción. La función que teníamos graficada, o de alguna manera todas las que teníamos graficadas tenían que ser positivas. Entonces ahí había aparecido algo diferente, pero nos íbamos a quedar con este problema para poder seguir avanzando en cómo uno llega a la definición, y no solo a la definición de este nuevo concepto que era el de integral definida, sino después a alguna manera de calcular, a lo que vamos a llamar esa forma de cálculo, digamos, ¿no? A ir a los temas centrales de este tema. Habíamos visto eso y habíamos pasado rápido esta cuestión, ¿no? O sea, cómo pasábamos en el contexto geométrico, por qué nos servían, de alguna manera, esas sumas de Riemann, o por qué el contexto geométrico o el tema del área terminaba siendo un problema parecido al del volumen, al conocer la velocidad que cambia en volumen, al conocer la densidad, al conocer la velocidad que cambiaba algún proceso. Y acá, entonces, lo vamos a repetir. La Comisión 1 estuvieron trabajándolo con Manu, pero por ahí acá esto es importante, ¿no? Nosotros teníamos en estos problemas siempre una función, la gráfica de una función, que para las interpretaciones generalmente terminaba siendo la gráfica de la velocidad de algún proceso de cambio. Cuando no decimos nada, decimos, bueno, esa es una función. Una función que va a tener un determinado dominio y que el codominio va a estar en los reales. Son funciones escalares. Si la ley de esa función es, por ejemplo, igual acá, como lo tenemos acá en general, k, porque era un número positivo además, pero era un número real, podemos graficarla y nos queda una función constante. La función constante que pasa por igual a k, todas las imágenes eran iguales, y nos quedaba graficado en todo el dominio, la gráfica era todo el rectángulo. Y una de las cuestiones que nos puede interesar es decir, ¿qué pasa si quiero calcular el área? Y podría calcular el área de todo el rectángulo, del rectángulo completo, ¿y qué tendríamos que hacer? Base por altura, ¿sí? O sea que la base sería b menos a y la altura k. Y lo puedo calcular. Pero también podría empezar a pensar que lo que me interesa es ir calculando distintas áreas. Por ejemplo,
si empezar a decir, el rectángulo tiene, uno de los lados siempre va a ser este, ahí. Empiezan y va a terminar, para ver la base, que termine en algún valor que no sea B, que sea un número que esté entre A y B, y le decimos X, o sea, que vaya desde A hasta X. Y ahí armamos esa figura que es un rectángulo, ¿no? Y lo que nos interesa es averiguar el área de ese rectángulo para valores de X entre A y B. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué tendría que hacer? Y fijarnos cuál era la base, y la base es X menos A. ¿Saben? Ese X menos A. El A en cada problema es como que lo tengo fijo y lo que va cambiando es el X. Y ese X va tomando valores entre A y B. El último que podía tomar era el valor B. O sea que esta sería la base de ese rectángulo al que le quiero calcular el área. Y la altura es K. Entonces, es lo que tenemos acá escrito, ¿no? Tendríamos base delta X menos A, que lo llamamos S delta X, es el incremento en la variable independiente, y la ley de la función, que era K. Entonces, cuando calculamos el área de ese rectángulo, todo lo que vamos a hacer es K por delta X, o lo que sería lo mismo Fnx por X menos A. ¿Sí? Eso, que es un problema básico, que ya lo trabajaron hasta en Matemática 1, lo que lo empezamos a ver acá es como si fuera un acumulado. Ven que uno podría decir, vamos a mirar que a medida que cambio el X, lo que le voy agregando es una parte del área, ¿no? Entonces, si estoy acumulando algo, serían acumulaciones a medida que voy aumentando el X, empiezo a tener variaciones parciales del área de esa región, el T me va cambiando y uno empieza a tener, le decimos, bueno, un área acumulada, ¿sí? Entonces, ese problema que decimos, si la ley de la función o la altura de esa figura, ¿sí? El borde superior de esta figura es una función constante, lo sé hacer por geometría, es re simple. Es más, si fuera una lineal también lo sabemos hacer por geometría, porque podría hacer el área de un trapecio, sumar, ¿no? O sea que uno lo puede hacer. El tema es que lo que aparecía acá era si esa región con la que estoy trabajando, ¿sí? Es la que tenemos ahí dibujada, T, pero tenemos que, cuando miramos los bordes de esa región, tenemos que uno de los bordes ya es un borde curvo, y ni siquiera sea a lo mejor bien la ley, podríamos tratar de plantear para calcular el área algo parecido, digamos, ¿no? Cada vez que queremos calcular el área de alguno de estas figuras, que después le vamos a dar un nombre, que ya lo nombraron con Manuel, ¿y qué tendríamos que hacer? Y a lo mejor no lo puedo hacer directamente, pero sí tengo un problema en donde la base es delta X, sería lo mismo que antes, pero ya la altura no es constante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular entonces el área esa? Y ahí la idea vuelve a ser la misma. Para calcular el área podría pasar a ese caso anterior y empiezo a pensar en esos rectángulos. Entonces podríamos pensar que el área, ¿cómo sería hacer base por altura? Y que en ese caso la derivada de esa función que me da el área va a ser una constante. Es lo mismo que tenemos acá. Por eso podemos pensar que me aparece un contexto geométrico, pero que en realidad está respondiendo a un problema parecido, en donde la función con la que estamos trabajando me permite calcular el área, digamos, ¿no? Cuando hacemos el mismo proceso. En el mismo camino nos aparecieron un par de definiciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era una función escalera? Que era una función definida por trozos, que eso es lo que me había permitido empezar a tener ese caso simple, el caso semisimple y después el caso general, que era el que trabajábamos con las aproximaciones que ya las trabajaron un montón de veces. Pero ahí nos había aparecido el concepto de función escalera y el concepto de región escalonada, ¿sí? Que estaba armada por la unión de cada uno de los rectángulos que teníamos ahí dibujados. Bueno. A partir de eso,
Y ahora siguiendo con el tema, ¿está bien? Para poder trabajar ya y después abstraernos de los que son los contextos y de los que son los problemas para poder seguir, ¿está bien?, trabajando desde lo intromatemático y poder empezar a ver qué teoremas aparecen y después poder generalizarlo, empezamos a decir, bueno, vamos a tomar una función positiva, ¿eh? Una f en un intervalo AB, como nos aparece acá, y al área, a esta región T que aparece ahí sombreada, la vamos a llamar trapezoide. ¿Sí? Por eso acá está definido. El trapezoide es el conjunto de todos los puntos del plano para los cuales el X varía entre A y B y el Y varía entre el eje horizontal, por eso dice el Y varía entre 0 y la imagen que le corresponde a cada uno de esos X, ¿no? Por eso queda, ahí lo que estamos dando son los bordes de la región. ¿Cuáles son los límites? Y uno por ahí dice límites laterales, límite inferior y límite superior. Y nos empezaron a aparecer un montón, o sea, notación como para poder seguir trabajando y poder viendo cómo hacemos la definición. Lo habíamos visto rápido el otro día, lo volvemos a ver para ver algunas cuestiones. Lo que nosotros hacíamos para poder trabajar era dividir, y lo vimos con un ejemplo, pero ahora lo estamos generalizando, dividir al intervalo AB en subintervalos, ¿sí? Eso de dividir al intervalo AB en subintervalos nos hacía necesario que de alguna manera tomemos puntos en el intervalo AB, ¿sí? Y además que definamos algunas cuestiones matemáticas, que tomemos algunas definiciones. Esas definiciones, ¿cuáles habían sido? La de partición, después hablamos de norma de la partición, que por ahí lo nombraron, pero más o menos, y vamos a hablar de los que son ese conjunto de puntos compatibles. ¿Sí? Entonces, la idea de partición, ¿con qué? ¿Dónde aparecía? Ahí está. Para definir una partición, ¿qué vamos a decir? Dado un intervalo, teníamos una función que está definida ahí, pero hablamos de partición del intervalo AB. O sea, lo que particionamos es el dominio o el subconjunto del dominio que nos interesa de esa función. ¿Sí? La definición de partición es independiente en realidad entonces de si la función está definida positiva o no, porque lo que estamos particionando es el dominio, ¿sí? El intervalo AB. Todo lo que queremos hacer es dividir ese intervalo en subintervalos. ¿Cuántos? Bueno, los que quieran, los vamos a determinar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuántos nos quedan. Ven que ahí dice, bueno, n va a ser la cantidad de subdivisiones del intervalo AB. Esa cantidad de subintervalos, vamos a decir, lo quiero dividir en n subintervalos. ¿Sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pero el número, la cantidad con la que vamos a definir, le vamos a llamar n. Y para pensar en esa cantidad de subintervalos, definimos lo que se llama una partición. Y en esa partición no nombramos los subintervalos, sino lo que se nombran son los extremos de los subintervalos. ¿Sí? Por eso aparece, venga acá, dice, bueno, una partición que va a ser un conjunto de puntos del intervalo AB, ¿sí? Que cuando los escribimos ordenados, y ahora vamos a hacer una aclaración, de tal manera que el primer punto que marque ahí, el primer número de ese conjunto coincida con A, y el último coincida con B. ¿Sí? Y aparece algo interesante, que ya lo vieron, ven que acá aparecen, dicen X el primero, cuando empezamos a nombrarnos a esos puntos que aparecen en la partición, generalmente le ponemos una letra, que casi siempre es la letra que usamos para la variable independiente, por eso dice acá X sub I, y un subíndice. ¿Eh? El subíndice me va a decir en qué orden están. Esperen que alguien está tratando de entrar. Estamos acá. Entonces,
estábamos con esas letras, o sea, en general, cuando lo hacemos en un problema particular, cada uno de esos, el X0, el X1, el X2, el X20, el XN, van a ser números, porque en realidad son esos números que me sirven para definir los subintervalos. ¿Bien? Y a eso se le llama partición. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos, en el intervalo AB, quiero dos subintervalos, la partición, ¿cuántos números tiene que tener? Tres. Como 3, muy bien, perfecto. Si quiero 5 subintervalos en la partición, ¿cuántos tengo que tener? 6. 6. ¿Ven que para que me aparezca, si quisiera 3, voy a necesitar 2? ¿Sí? Por eso es que cuando definimos acá, ven que uno me dice, es un conjunto de n más 1 puntos del intervalo AB. ¿Por qué? Porque si quiero n subintervalos, tengo que poner en la partición n más 1. Y se acostumbra al primero, a donde empieza el intervalo, llamarlo x0. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces, si al primero lo llamo x0, después x1, x2, x3, el último me va a estar indicando, o sea, no solo va a coincidir con b, sino que además me va a estar diciendo la cantidad de subintervalos que tomé. O sea, es una cuestión de comodidad. Si en realidad le pusimos 3 puntos, estamos definiendo 2 subintervalos, ¿sí? Y eso va a dar origen a 2, si la función es positiva, rectángulos, ¿no? Y para hacer rectángulos pueden estar orientados en diferentes partes del plano. ¿Está bien? Entonces, por eso es que, o sea, esta notación termina siendo cómoda. No es obligatoria, o sea, pueden llegar a encontrar en algún libro que en realidad al primero lo llaman X1, pero el último va a ser el N más 1. ¿Está bien? O sea, esto por ahí está bueno ir viéndolo porque a lo mejor escuchan un video en YouTube o miran algún libro o algo y no empiezan en X0, el primero no se llama X0, se puede llamar T0, Z0, dependiendo de la variable independiente, pero que no es obligación. Es la notación que elegimos nosotros desde la cátedra para trabajar porque nos parece la más cómoda, nada más. Es más, si alguno en algún momento usa otra, tampoco es grave, ¿no? Lo que sí tienen que saber qué están haciendo. Y nos aparecen entonces esos subintervalos. A los subintervalos los vamos a llamar y subir, y ven que cada subintervalo seguimos usando la noción de intervalo y vamos a llamar el I1 era el que terminaba en 1, era el que va de X0 a X1, ¿no? ¿Se acuerdan que esto lo vimos en los ejemplos? Ahora lo estamos escribiendo de manera general. Algo importante que les dije antes, cuando uno escribe la partición, vamos a poner los números, como era el X0, el X1, el X2, los escribimos ordenados. Sin embargo, cuando uno hablaba de conjuntos, si en un conjunto los elementos del conjunto son números y los escribo desordenados, el conjunto es el mismo, no cambia, porque en realidad era la definición de conjunto. Pero cuando hablamos de particiones, se acostumbra a escribirlos ordenados. Si justo los elementos de la partición que tomamos eran 0, 1, 2, 3 y 4, vamos a escribir 0, 1, 2, 3 y 4. Podría poner 0, 4, 3 y 2. Me falta el 1. ¿Por qué? Porque el conjunto es el mismo. Pero no me estaría representando lo que dijimos que era una partición. O sea que en la parte, cuando hablemos de conjuntos y hablemos de particiones, lo vamos a escribir ordenado. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Nada más. ¿Sí? Después vamos a llamar a delta X, era la amplitud total. O sea, pero acá, para empezar a hablar de cada uno de los subintervalos, le seguíamos poniendo subíndices. Y vamos a hablar, cuando tome un subintervalo, decíamos empieza en el -1, termina en el XY, y a ese subintervalo lo llamamos delta XY, o sea que siempre el subíndice es donde termina el subintervalo, que un poco también lo estuvieron charlando. Nos empezaba a aparecer una altura, como íbamos a ir aproximando para poder trabajar en esta cuestión, aparece la altura del rectángulo que vamos a tomar, que también en la práctica, cuando hacemos ejercicios, la elegimos nosotros, de alguna manera, pero siempre la elegíamos para que sea la imagen de alguno de los elementos de ese subintervalo. Para
para que tenga sentido la aproximación. Entonces uno va ordenando y va organizando la manera en que elegimos esa altura. Nosotros también elegimos esa. En teoría, hay otras formas de elegirlas, hay otras de trabajar con el concepto al que vamos a llevar. Nosotros otra vez elegimos esta para trabajar. Elegimos uno. Lo llamábamos C sub I a cada uno de esos, también porque es una costumbre, le damos un valor para poder trabajar, ¿saben? Una letra que me diga, ah, mirá, cuando hable de los C sub I es porque estoy eligiendo un punto en el subintervalo I sub I, o sea, en realidad estoy eligiendo un número que pertenezca a ese subintervalo, en este caso. ¿Sí? Le calculo la imagen, que me va a estar dando la altura. Acuérdense que estamos pensando en este concepto, que la función es positiva, y estamos pensando en ese problema geométrico ahora, ¿no? Y, entonces, cuando haga la multiplicación entre el delta xi por la f ustedes no sé si me ven, lo que me va a estar dando casualmente es el área de ese rectangulito. ¿Eh? O sea, que sería el área del R sub I, que es lo que estaba ahí escrito. ¿Eh? Cuando lo hagamos para cada uno de los subintervalos, ¿qué nos va a pasar? Me aparecen una serie de rectángulos. ¿Eh? Cuando una todos esos rectángulos, era lo que habíamos llamado región escalonada. ¿Eh? Y si ahora le calculo el área a esa región escalonada, ¿cómo la calcularé? Y sumando el área de cada uno de los rectángulos. ¿Eh? Esa la vamos a llamar área de esa región, o el área de T cuando estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, nos aparecía la definición de partición, nos aparece otra definición importante que está relacionada con la partición y que es la que se llama norma de la partición. Ven que ahí dice, cuando tenía todos esos subintervalos, hay uno de esos subintervalos que es el que tiene la mayor amplitud. ¿Sí? A ese, o sea, no necesariamente uno tiene que tomar todos iguales, podrían ser que sean todos iguales, ¿no? Pero hay uno de los subintervalos que tiene la mayor amplitud. Y a esa mayor amplitud se la llama norma de la partición. Ven que dice, la norma de la partición es la longitud del subintervalo de mayor longitud, o sea que termina siendo independiente de cuál que sea el subintervalito, ¿no? Es el más grande en cada caso, y o sea, sería el máximo de los delta xi. Si son todos iguales, bueno, en realidad me va a dar siempre un solo número. A eso lo llamamos norma de la partición y se indica con dos rayitas como si fuera el valor absoluto y la letra que usamos para la partición. Muestro esto y me parece que hay alguien que está intentando entrar. Y cuando habíamos hablado de los C sub I, cuando pensamos en el conjunto de todos los C sub I, o sea, el C1, el C2, hasta el Cn, que eran las imágenes de esos valores, los vamos a llamar, vamos a decir que ese también integran un conjunto que lo llamamos Q, y le decimos que es el conjunto de puntos compatibles con la partición. Porque uno elige una partición, en cada uno de los subintervalos que define la partición, elijo un C sub I ahí, y entonces el conjunto de todos esos C forman lo que vamos a llamar la selección de puntos compatibles y lo llamamos Q. Fíjense que ese conjunto ya va desde 1 hasta n, porque en realidad tengo n puntos, no n más 1 como en la partición, ¿no? Porque necesito 1 por cada subintervalo. Bueno, voy a aceptar a alguien que está intentando entrar. No, alguien 2. Hola, disculpen, tardé un poquito. Y ahora, ¿sí? Volvemos a decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos para calcular el área de ese trapezoide? Lo mismo de siempre. Busco una partición, que la definíamos nosotros, es lo que ya estuvieron trabajando. Vemos cuáles son los subintervalos, elegimos un valor de C sub I en cada uno, me construyo la región escalonada y le calculo el área a esa región escalonada. Es lo que está escrito ahí. Y acá, lo importante es decir, bueno, ¿cómo paso? ¿Cómo avanzamos desde ese lugar? ¿No? Esas aproximaciones parciales, en este caso, eran áreas parciales, sumo y se llama el acumulado del área o el área total de los rectángulos, y terminaba haciendo una aproximación del área del trapezoide que quiero calcular.
y digo, bueno, pero ¿cómo hago para aproximar las dos cuestiones? Y ahí es donde en realidad empezamos a usar el límite, para aproximar, de alguna manera, o para llegar a lo que era el área del trapezoide que voy a tener que elegir. Y repetir el procedimiento de encontrar la partición, encontrar el C sub I y calcular el área de la región escalonada, tantas veces como necesite, ¿no? O sea, hasta que llegue a la mejor aproximación de todas, que sería aquella que encuentro calculando el límite, pero ¿qué límite? Y ahí era donde aparecía, digamos, ¿no? Dijimos, tengo que tomar más rectángulos. Tomo infinitos rectángulos. ¿Pero con qué criterio los tomo? A ver, ahí que me cuentan, ¿qué entendieron de lo que fueron viendo en las clases con Manu, digamos, ¿no? Que esto ya lo dijeron. ¿Con qué criterio tomo los infinitos, digamos, rectángulos? ¿Qué es lo que achico? Digo, hago tender y por ahí... Ellos se los había dicho, ¿no? Hago la cantidad... Por lo que... Se cortó, profe. ¿Cómo les va? A lo mejor no lo charlaron, avísenme. Profe, perdón. si podés repetir porque te cortaste un poco. Perdón. Acá, en esta parte, lo estoy diciendo un poco rápido porque me parece que ya lo trabajaron. Si ustedes ven que no lo trabajaron o que voy rápido, me avisan. ¿Saben? Yo no los quiero aburrir, pero quería que les quede completo también el desarrollo del tema, ¿no? Hasta las aproximaciones, de decir, para calcular, puedo intentando calcular el área de ese trapezoide, que era el área de la región que tiene como límite superior a la función que me dieron. ¿Qué podemos hacer? Los puntos que marcamos antes. Defino la partición, como se me después encuentro un número en cada uno de los elementos de los intervalos definidos por esa partición, calculo el área de cada uno de los rectángulos que me definió la partición, que eran las áreas parciales, sumo, y esa suma me da una aproximación del área que quería calcular, que era la que estaba encerrada por la función, ¿no? La que está ahí en negra, más oscura, que era nuestro problema, porque la geometría no me alcanza para hacer eso. Si tuviera geometría sería re sencillo, digamos, ¿no? A lo mejor las fórmulas no son tan sencillas, pero había un camino para hacerlo. El problema es que muchas veces los bordes de esas regiones no se identifican con ninguna figura geométrica, a pesar que son figuras, no con alguna que tenga nombre y que haya alguna fórmula para calcular ese área. Entonces tenemos que seguir este procedimiento. El tema es, yo puedo agrandar y puedo agregar rectángulos, pero sigue siendo una aproximación. ¿Cuál sería el camino para encontrar el valor verdadero de ese área? Y ahí es donde dijimos, tengo que meter el límite. ¿Está bien? Lo dijimos el otro día. Ahora, ¿cómo lo incorporamos al límite? ¿Cómo nos aparece? Y ahí me cuentan si charlaron algo con Manuel, qué entendieron, qué harían. ¿Quién se anima? Yo tengo entendido que tenés que usar la norma de partición y hacer el límite cuando la norma de partición tiende a 0. No entiendo, o sea, no me puedo hacer el gráfico en la cabeza bien de por qué. Claro, vieron que uno dice norma de la partición. A ver, ¿alguien más entendió algo? Así comparten lo que cada uno pensó, o algunos por lo menos, y ahora lo cerramos. Yo tengo entendido que al hacer que la norma de la partición tiende a infinito, haces que los rectángulos se adecúen mejor a la curvatura de la función. Entonces te acercarías más al área real. Claro. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Chicos, acá cuando charlamos y ustedes dicen algo, lo que dicen no tiene que estar bien. Estamos acá para aprender el tema, ustedes es la primera vez que lo ven, ¿no? O a lo sumo, a lo mejor en la segunda, o no, pero no estamos acá
evaluando a nadie, ¿no? O sea, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. ¿Eh? Me van Mi diciendo. duda es que cuando tenemos, o sea, la norma de partición supuestamente es el intervalo de mayor longitud. Y después cuando nosotros tenemos el límite, ese intervalo de mayor longitud lo llevamos a cero, por lo tanto se empiezan a multiplicar los rectángulos de forma muy grande. Lo que yo no entiendo es por qué al ir dividiendo esa norma de la partición, los demás rectángulos también lo hacen. Esa reflexión no la logro comprender. Ah, está bien. ¿Están todos más o menos iguales? Claro, yo tenía la misma duda, no sabía cómo ponerlo en palabras. Perfecto. ¿Alguien puso algo en el chat que no vea? No. Bueno. Mientras tanto, van entendiendo, estoy yendo muy rápido, los estoy aburriendo, como ya lo hicieron en la práctica, en la tarea de aula. No sé si ir más rápido, si saltear, me dicen cómo vamos. Creo que No, bien. sí, la duda que te dije es una que tengo hace rato que todavía no he Ahora, podido despejar. perfecto, ahora lo solucionamos. Pero después, el que está cursando por primera vez va entendiendo, me dicen si no, a lo mejor se quedan, digamos, ¿no? Pero van llevando la clase, van siguiendo, ¿no? Esta es una duda que acá era donde yo me quería también frenar para ver que entendían. La idea es, uno dice, si yo quiero encontrar el área, y vieron que uno dice, quiero calcular el área de esa región que me quedó ahí, termina siendo más fácil que pensar en el volumen acumulado, en la cantidad de agua que entró al tanque, es como que uno en este contexto se trabaja más fácil y uno lo entiende más. Y usted lo primero que se nos ocurre a todos es decir, bueno, si yo pudiera tomar, o sea, empiezo a tomar más rectángulos, no estoy con el puntero. ¿Dónde estamos? Acá. Si pudiera tomar más rectángulos, por ejemplo acá, si en vez de tomar el R4 agrego un rectángulo más, y a lo mejor le pongo esta medida acá y esta medida ahí, lo que me va pasando es que este pedacito que a lo mejor antes no estaba contado en el área, lo llené. Ven que acá es como que me está quedando, bueno, acá justo me quedaron valores bastante más grandes, no pareciera muy buena, ¿no? Pero si uno empieza a achicar a lo mejor los rectángulos, lo que me va pasando es que a medida que voy tomando más intervalos, lo que parece que me está quedando es que achico tanto la parte superior también, ¿no? Miro acá, ¿no? Ese lado, que en realidad coincide en la base, los dos lados, ¿no? El que está en el eje X y ese otro, los voy achicando tanto que ya empiezan a ser muy parecidos a las imágenes de las funciones. ¿Eh? Es como que si le achicara tanto la base, o sea, achicara tanto, por ejemplo, si pensamos en y lo voy achicando tanto, lo estaría achicando, bueno, para un lado, para el otro, no importa, pero hasta me podría imaginar que lo que me está quedando es como un rectangulito que tiene casi de base un puntito, como si casi ese rectángulo se me hiciera una línea. Primera cuestión, no puedo pensar o decir que en realidad lo que tengo es una liñita, porque si tengo una línea, las líneas no tienen área, porque tiene base cero, digamos, entonces no tiene área, ¿no? Pero sí, es como que me sirve para pensar un poquito, para idealizar, que de última es como que estaría sumando el área, juntando algo así, son rectángulos tan finitos que ahí me estaría calculando lo que sería el área verdadera. No me sobra nada por arriba de la curva, ni me falta como en estos, ¿sí? Entonces la idea de tomar infinitos rectángulos, está bueno. Digo, para tomar infinitos rectángulos, cuando lo miro, me parece que lo que estoy haciendo al final es achicar la base. Achicar la base de estos rectángulos implica decir, este delta X lo hago tender a 0. Podría ser delta X tender a 0, podría decir, el número de intervalos lo hago tender a infinito. Serían como dos opciones cuando uno piensa, lo lógico y cuando estoy pensando. Primero, ¿por qué no puedo poner directamente delta X
tendiendo a 0. Porque los delta X no son todos iguales. ¿Está bien? Entonces, al no ser todos iguales, no puedo poner solamente en el cálculo del límite para achicar, para que los rectángulos tengan base más chiquita, poner delta X sola. Sé que esto no puedo. ¿Y por qué no puedo poner que la cantidad de intervalos tiende a infinito? Entonces, en vez de hacer un límite de algo tendiendo a 0, hago el límite, eso es un infinito, ¿no? No se ve nada. Porque me podría estar pasando que en esa aproximación, estoy escribiendo con el mouse, así que no sé cómo me va a quedar lo que voy a dibujar. Podría estar pasando algo así. Ven que, bueno, supuestamente voy a tratar de hacer algo parecido al ejemplo que estábamos viendo. Es a este. Que tengamos una aproximación. Y voy a hacer otra cosa. Un momento. Voy a borrar para que se vea mejor lo que quiero decir. Voy a borrar lo que puse acá. Ahí se va a ver lo que les quiero decir y justamente porque uno termina diciendo, el terminar en infinito no me sirve. Porque podría ser, por ejemplo, que cuando quiera tomar infinitos intervalos, el R4, este rectángulo, este intervalo lo deje siempre igual. Y lo que haga es ir agregando rectangulitos por acá y por acá. ¿Ven? Que en realidad estoy tomando infinitos. ¿Ven? Pero si dejo este fijo, siempre voy a tener el problema que hay una parte del área que no se lo estoy agregando. Una partecita que necesitaba, digamos, ¿no? O sea, una regioncita, que es la que está ahí en blanco, que tiene que estar considerada en el área de la región que estoy calculando, pero que no estaría. ¿Está bien? En general, cuando uno mira eso, el ejemplo clásico que aparece en los... para justificar por qué no ponemos el AB, es decir, bueno, ¿por qué no tomo este como X0, este como X1, y este de acá lo dejo siempre fijo? Y lo que hago es tomar infinitos acá. Lo mismo, termino mejorando esto, acá voy a tener casi, a lo mejor esa aproximación, todos los otros se achican siempre, pero este lo dejo fijo. Entonces, lo mismo estoy teniendo infinitos rectángulos, hago tender al n infinito, pero sin embargo lo que llego no es al área verdadera. Entonces, esta opción no me sirve, y esta, que hasta era un poquito más lógico, porque si te hago tender el delta X a 0, parecería que todos se me tienden a 0, me lleva al problema de que si todas las amplitudes fueran iguales, funciona, pero si no son todas iguales, tengo un problema. Entonces, ¿qué hago? Para que todos los intervalos, todos esos rectángulos se les achique la base, lo que hago es, me fijo cuál es el más grande, cuál es el número más grande de delta X, y digo, hago tender la amplitud de ese delta, la amplitud del delta X a 0. Pero ¿qué pasa? Hice el delta XY, hago tender a 0. Con esa partición, si hago tender el más grande a 0, todos los otros tienden a 0. Si no, cambiaría la norma de la partición. Entonces, por eso es que en realidad lo que cuando vamos a tomar este concepto, y es una definición, después como que no se demuestra, apareció la necesidad de decir, para encontrar ese valor verdadero, y poder calcular el área verdadera, voy a hacer esas sumas y le voy a calcular un límite. Y ese límite lo hago a través de decir, hago tender el máximo de los delta XY a 0. Con eso, en realidad, lo que hago es hacer tender la norma de la partición a 0. Y eso es lo que, en el caso de que ese límite exista y sea finito, me permite decir que estoy calculando el área de ese trapezoide en el contexto geométrico. ¿Sí? ¿Está? ¿Entendieron? Sí. ¿Quedó claro ahora? ¿Alguno le quedó alguna duda? ¿Alguno o alguna? Me quedó medio borroso, pero más o menos yo también pensé, no sé si es más o menos así, tipo, yo tengo dos rectángulos.
cuando voy achicando el de mayor amplitud, llega un momento en el que se vuelve más chico que el otro y la norma de la partición cambia de rectángulo al otro. Claro, Ahí tiene se que va ver con cambiando. eso. Sí, sí, porque como está ¿Esa el sería la delta idea? X, sí. Perfecto. Entonces, el hacer tender el más grande a cero me obliga a que todos los otros tiendan a cero. ¿Vale? En esa definición, bien, es eso. Pero sí, no puedo decir, tomo infinitos rectángulos sin ningún criterio porque no me sirve. Un delta X solo tampoco puedo ponerlo, sino que decimos, bueno, pongo esa definición de norma, ¿vale? Y hace que si el más grande tiende a cero, los otros también, porque si no, no sería la norma. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahí nos aparece esto de decir, bueno, ahora me olvido de que estoy trabajando en ese contexto geométrico. Vamos a pensar que tenemos una función, venga acá dice, una función cualquiera, ya no le estoy pidiendo que esté definida positiva, una función que está definida en un intervalo AB en los reales, no está significando nada, es una función cualquiera, y empezamos a dar dos definiciones. En principio, vamos a decir que es integrable si hay un número, que lo vamos a llamar L, tal que para una norma de la partición tendiendo a cero, pero ven que dicen las correspondientes sumas de Riemann, y ahí era la notación que habíamos usado, ¿no? S, F, partición y puntos compatibles, se acercan tanto como quiera al número L, ¿sí? Cualquiera sea la selección considerada. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la función es integrable. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Decir eso que estamos diciendo hoy en palabras es decir que el límite de las sumas de Riemann para una función, una partición y un conjunto de puntos compatibles cuando la norma de la partición tiende a cero, me da L, ¿sí? Si cambio la partición, me va a cambiar la norma y me va a cambiar el Q también. Si ese límite me da L, ¿eh? Tal que para las correspondientes sumas de Riemann, no para cualquier partición, y existe ese límite, vamos a decir que la función es integrable. ¿Eh? Y al resultado de ese límite, cuando exista, ¿eh? Y sea finito, lo vamos a llamar integral definida de la f en AB. Acá me empieza a aparecer algo parecido a cuando dimos la definición de derivada. ¿Se acuerdan que decíamos, el límite del cociente incremental, cuando el delta X tiende a cero, si existe y definito, lo llamamos derivada. Y nos apareció un concepto nuevo, una simbología nueva, ¿está bien? Acá nos aparece este otro, que es un poquito más, como que tiene más notación, a veces es un poquito más conflictivo para entender, porque en realidad en ese límite aparecen las sumas de Riemann, y en esa suma de Riemann depende de una partición, ¿sí? Y depende del conjunto de puntos compatibles, ¿no? Entonces hay algunas definiciones más y alguna notación que aparece, digamos, ¿no? Cuando ese límite existe y es finito, le decimos integral definida de f en AB. Vamos a usar este símbolo que está acá. Ven que ese simbolito que aparece acá es como si fuera una S, ¿eh? Porque en realidad la S es como que está reemplazando las sumatorias de suma, ¿eh? Entre A y B de la F. Es un símbolo nuevo, siempre lo que aparece abajo sería el extremo inferior del intervalo donde estamos trabajando, donde estaba definido la F, el superior es el extremo superior del intervalo, y se llaman extremo inferior, extremo superior de la integral definida, la F que aparece ahí, y este diferencial de X que aparece ahí, que se lee diferencial de X por la definición que habíamos dado en matemática 1, ¿no? Es un diferencial de X. Por ahora, ven que estaría reemplazando un poco a lo que era el delta I, al incremento de la variable independiente, ¿no? El incremento de la variable independiente, cuando el delta I, todos se me van achicando, en realidad se nos convertía en un diferencial de X. ¿Eh? Entonces, por eso aparece esa escritura. Nos van a seguir apareciendo interpretaciones y ahí vamos a ver un poquito más de qué se trata, ¿no? Por ahora lo tomamos como esa notación con algunas cuestiones que ahora vamos a empezar a ver. Necesito
salir de acá porque hay alguien que está intentando entrar. Ah, no. Me apareció un ruidito, creí que alguien quería entrar. Estamos acá, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces, bueno, ven que aparece, cuando pongamos este símbolo, vamos a decir, ¿vale?, que era la definición esta anterior, que ese límite, si existe y es finito, se llama integral. Definición, el símbolo, y después nos empezábamos a preguntar, si calculo lo que está en el argumento del límite, que era lo que se llamaban sumas de Riemann, lo que obteníamos era una aproximación del valor de este nuevo concepto, ¿no? Y el resultado de ese límite es un número, ¿eh? Ven que estamos hablando de límites, de una función escalar con la que trabajamos. El resultado de ese símbolo que aparece nuevo, de la integral definida en el intervalo AB, es un número. ¿Eh? A ese número lo llamamos integral definida, si existe y es finito. Nos empezamos a preguntar ahora algunas otras cuestiones, ¿no? Van a tener resumido, que yo no lo voy a volver a ver, pero sí lo van a tener en el Power, todo lo que hicimos antes, que en realidad lo hablamos para el caso, siempre en algún contexto, o con el volumen, para el caso del volumen que fuimos haciendo parecido, para empezar a generalizarlo y poder seguir trabajando ahora, lo pasamos a ese contexto geométrico y hablamos de área, pero necesitábamos que la función era positiva. Ahora está escrito esos pasos que fuimos viendo, ¿sí? O sea, subdividir el problema, o sea, esto de a ver cuál era la función escalera, armar la partición, calcular las aproximaciones parciales, la aproximación total, que eso de la aproximación total es el resultado de la suma de Riemann. Cuando uno dice suma de Riemann, me estoy refiriendo a el resultado de esa suma para algún m conocido. ¿Sí? Después, hacer el límite, ¿sí?, con algún criterio de esa partición, y si ese límite existe y es finito, se llama integral. Si no existe, será una aproximación de lo que buscamos. Habrá que ver qué hacemos, digamos, ¿no? Pero en el caso de que no exista, lo que nos va a pasar es que no es integrable. ¿Sí? Y ahí veremos. Entonces, esto queda ahí como resumen para el caso general. Lo pasamos. Pero ahora nos empezamos a preguntar algunas otras cuestiones. Primero, aparece este símbolo nuevo que hay que acostumbrarse. ¿Sí? Como antes nos acostumbrábamos del f', del df sobre dx para pensar en las derivadas, ahora este símbolo quiere decir todo lo que estuvimos viendo y repasamos hasta ahora. A y b, extremos inferior y superior. El f se llama el integrando, es la función integrando, y el diferencial de x está relacionado entonces con el intervalo AB, ¿no? O sea, eran esos delta xy que cuando estamos pensando en un límite se achican y se convierten en un diferencial. ¿Qué pasa? Por lo que estamos viendo, siempre, como A y B tenían que ver con el dominio en donde estaba definida F, le estamos pidiendo, en todo lo que vimos, que el A sea menor que B. Primera cuestión que hay que resolver, ¿qué hacemos si el A no es más chico que B? Si, por ejemplo, me aparece el A1 y el B0. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí el proceso fue más largo, pero nosotros lo vamos a solucionar con dos definiciones. ¿Está? Ese símbolo se puede definir entonces para cualquier otro caso. Si me llega a pasar que el extremo inferior es más grande que el inferior, esa integral entre A y B se define como menos la integral entre A y B. ¿Qué quiere decir esto? Si escribimos, puntero. Pluma. Si a mí me dicen, fíjate, calcular la integral entre 1 y 0 de una f. ¿No? Y ahora decimos, y uno abusa, y en vez de decir calcular la integral definida, decimos calcular la integral entre 1 y 0. Cuando doy el intervalo es porque estoy pensando en esta, ¿no? Va a haber otro concepto que es el de integral indefinida, que después lo vamos a ver, digamos, ¿no? Pero como que uno sabe, dependiendo del símbolo que leo, a veces cuál es, ¿no? Y si me lo preguntan, lo tengo que poder aclarar. Pero eso tengo un problema, porque si eso el extremo inferior, el 1 y el 0, lo empiezo a pensar como que eso es el intervalo que empieza en 1 y termina en 0, y lo pienso así,
en realidad este intervalo es vacío, no hay nada ahí. ¿Cuántos números hay más grandes que 1 y menores a 0? Y menores con un i, en realidad eso no está. Entonces es como que me aparece, mirá, no hay nada ahí, ¿qué defino? Bueno, se extiende el concepto de integral y se dice, cuando esté pensando en esto, en realidad voy a estar pensando en la integral entre 0 y 1, en el mismo número, o sea, en el opuesto de la integral entre 0 y 1. ¿Está bien? Y es una definición. No la vamos a explicar, o sea, no, la vamos a usar nada más. ¿Está bien? Y la otra cosa importante es qué pasa si el A y el B son iguales. Si me dicen integral entre 1 y 1, integral entre 0 y 0. También uno puede trabajar la definición para llegarla, o sea, se puede llegar, pero nosotros lo vamos a tomar como definiciones. Si me aparece la integral entre A y A de una función, independientemente de cuál sea la función, nos va a dar que es 0. ¿Sí? O sea, estas dos cuestiones las vamos a usar. Fíjense, entonces, si la función es positiva, hasta ahora que vamos diciendo, el área es ese límite, entonces vamos a decir, el área es la integral entre A y B de esa función, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? El caso particular de que sea la función positiva, nos queda eso que está ahí. Bien. Volvemos un poquito a todos los ejemplos que estuvieron viendo, digamos, ¿no? Este resultado depende de qué representa la función, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho varias cosas? Esto para que después les sirva para los ejercicios. Si la f que estábamos usando era positiva y no me dicen ninguna otra cosa, el cálculo de ese límite o el cálculo de la integral definida entre A y B me va a estar dando el área de la región. Y ahí está sombreado. Si el integrando, esa función que me aparece como integrando, me está representando una fuerza, cuando haga el acumulado de esas variaciones de la fuerza, lo que me va a estar dando es el trabajo. Si la función me está representando una densidad, lo que me iba a estar dando este cambio acumulado es la masa, porque la densidad es la variación de la masa. El trabajo termina siendo con la variación de la fuerza. El cociente, digamos, ¿no? Es la velocidad. Si en general lo que tenemos es que f es una velocidad, lo que encontramos es el desplazamiento. O sea que ahí nos empiezan a dar, bueno, qué va pasando, que fuimos viendo ya ejemplos por separado, un resumencito de en cada caso que estamos calculando con este límite, es decir, con esta integral definida. Algunas cuestiones importantes, ahora sí, esto ya empieza a ser más nuevo que no lo vimos, dijimos que para que en el caso de que ese límite exista y sea finito, lo llamo integral definida, pero también dijimos, la función se llama integrable cuando, voy a volver para atrás para que lo vean en algo que parece que no le damos importancia, pero que es sumamente importante en... no llegó más. Tengo que ir para atrás. Acá no, acá ven que habíamos dicho, ¿qué quiere decir que una función sea integrable? La función es integrable si solo si existe ese número n para el cual, que termina siendo el límite de las sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0. Pero entonces, ¿qué decimos? Para que exista el límite, lo que me tiene que estar pasando es que la función sea integrable. Pero ¿será necesario calcular ese límite para decir que la función es integrable o para asegurarme que ese número exista? O sea, de alguna manera lo que estoy diciendo, existe, por ejemplo, el valor verdadero del área, ¿puedo llegar o algo? Por suerte, se empezaron a ver algunas condiciones para que ese límite exista, y eran condiciones sobre la función f. Si f cumple determinadas condiciones, puedo asegurar que el límite de las sumas de Riemann existe, y entonces puedo asegurar que la integral entre A y B existe, y me da un número. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Y ahí aparecen algunos resultados que son los teoremas que vamos a ver ahora, ¿no?
que no los vamos a demostrar, también son cuestiones que vamos a usar, porque para lo que ustedes necesitan esta materia, demostrar estos teoremas no les hace falta, sí nos hacen falta los resultados. Entonces uno dice, bueno, ¿bajo qué condiciones existirá ese límite de sumas, ¿no? Existirá y será finito. O sea, ¿bajo qué condiciones existe la integral de alguna función? Y esos teoremas son los que tenemos acá. Si la función es continua en el intervalo AB, la función es integrable en ese intervalo. Y si la función es seccionalmente continua, también es integrable. ¿Sí? Entonces, si nosotros le ponemos condiciones al integrando, o sea, la función que estamos integrando, vamos a poder asegurar que el límite exista. Por ejemplo, si me dicen calcular, ven que acá tenemos un par de ejemplitos. Nos dicen calcular la integral, no me escribe, porque era acá, la integral entre 0 y 2pi de la función seno de x diferencial x. ¿Qué me están diciendo? La función con la que estamos trabajando es seno de x, entre 0 y 2pi. Seno de x me está representando, podría ser la parte superior de alguna área, de alguna región para calcularlo del área, a lo mejor es la velocidad que está entrando agua a un tanque, y queremos saber cuál fue la variación de volumen en ese, de agua en ese tanque desde el intervalo 0 hasta 2pi, ven que nos dicen de 0 a 2pi. ¿Cómo lo calculo? Y había que hacer el límite de las sumas de Riemann. ¿Ese límite existirá y será finito? Ah, listo, con este teorema, si nosotros analizamos la función seno de x, que la conocemos y que son funciones escalares, así que sabemos analizar si son continuas o no en un intervalo, en el intervalo, la seno de x la continua siempre, así que es continua en el intervalo 0,2pi, ese límite existe. O sea que yo sé, no sé cuánto vale, pero sé que me da un número. Sé que esa integral, no, la podré aproximar, pero sé que ese límite tiene un resultado. Fíjense, si ponemos la función 1 sobre x, y ahí aparece cuando no, ¿no? La 1 sobre x era la homográfica, y ustedes dicen, ah, fíjate que en todo el dominio, y había algunos problemas, ¿no? Pero si el intervalo era 2,5, en ese intervalo es continuo, así que ahí va a ser integrable, y ese límite va a existir, pero si lo que me ponen es el intervalo, como aparece ahí, ¿no? El menos 1, 1, ¿qué me pasa? En 0 no está definida, así que no es continua. Así que en principio la integral entre menos 1 y 1 no existe. ¿Sí? Entonces no es integrable en el intervalo menos 1, 1, ¿no? O sea, el pensar que una función es integrable o no, siempre está relacionada con el intervalo donde estoy trabajando. ¿Sí? Si es seccionalmente continua en ese intervalo, también. Seccionalmente continua, ¿qué quería decir? ¿A tramos o no? A tramos, perfecto. O sea que a lo mejor, si teníamos una función que hacía así, así y así, entonces lo que me va pasando es cada una es, si en este intervalo entonces termina siendo seccionalmente continuo y nos sirve, digamos, ¿no? Perfecto. Ya nos van a empezar a aparecer ejemplos, ¿no? Pero son las dos cuestiones que nosotros vamos a asegurar, que vamos a usar para asegurarnos que se puede calcular la integral. Tiene que ser continua o seccionalmente continua, que era continua a tramos. Con esto se nos soluciona, ya sabemos cuándo va a existir o no. Y el paso que nos falta, que todavía tenemos tiempo, es este, ¿no? Nosotros sabemos entonces, el símbolo que vamos a usar, tenemos la definición, que era el límite de las sumas de Riemann, pero en realidad calcular ese límite, en algunos casos se puede, pero en otros es bastante difícil. Es más, nosotros no vamos a calcular el límite en ningún caso. Si ustedes se fijan en el libro, está calculado para la función x al cuadrado, por algún camino que me permite fijarnos qué forma le encuentro a las sumas de Riemann para después poder hacer un límite. Porque el problema es que lo que tengo que calcular es el límite de las sumas de Riemann
Y en ese límite, esperen que les quiero mostrar algo, ¿no? Cuando uno pensaba en las sumas de Riemann, este límite es complicadísimo de calcular por el tema de que lo que no sé es la cantidad de términos que tenemos. Porque cuando uno va haciendo tener, tenía que hacer tender la norma de la partición igual a 0, lo que me está diciendo es, fíjate que en realidad en cada paso lo que estoy cambiando es la cantidad de intervalo que tengo, la cantidad de rectángulos tendría que pensar. Pero entonces, ¿cómo hago para trabajar con el límite de una suma, pero cuando no sé cuántos términos tengo? Tenemos infinitos términos. O sea, porque lo que me está variando es la cantidad. Entonces eso no es nada sencillo. Más ni nosotros ni siquiera vamos a ver cómo se hace, ¿no? Lo que tenemos que empezar a buscar es un camino alternativo para eso. Decir, bueno, tengo que empezar a buscar una forma de cálculo. Tengo la definición, la manera de hacerla por aproximación, y ahora necesitamos una forma de cálculo. ¿Se acuerdan que nos pasó con las derivadas, no? Para calcular derivadas, al final no hacía cada vez que quería una derivada un límite, sino que hubo una manera de solucionarlo. Con el cálculo integral, con el cálculo de las integrales definidas, nos va a pasar lo mismo. No es tan sencillo como el caso de las derivadas. Vamos a tener que pasar por analizar dos grandes teoremas que dieron origen a ver cómo encuentro una forma de cálculo, y en el medio nos van a aparecer un par de definiciones importantes. Así que esto nos va a llevar lo que nos queda de hoy y el lunes terminar de entender cómo aparece la forma de cálculo, digamos, ¿no? Que es un proceso importante para ir aprendiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para poder entender el proceso eso? Hacer un ejemplo, y en ese ejemplo, otra vez, meternos en ese contexto geométrico, digamos, ¿no? O sea, pensar que lo que estamos haciendo también y que termina siendo fácil, usar el contexto geométrico para poder dar un resultado. Entonces, fíjense cuál es el ejemplo. La f de t, que la ley es t, o sea que lo que me da es la función identidad. El intervalo donde vamos a trabajar es el intervalo 0b. La función en el intervalo 0b, como es la identidad, y el b positivo, digamos, ¿no? Porque para que tenga sentido, el b tiene que ser más grande que el a, porque es el dominio de la función, uno en cualquiera. Y digo, bueno, tengo que empezar a ver qué hago con eso, ¿no? Fíjense que al final, si quiero calcular, por ejemplo, la integral entre 0 y b de esta función, ¿qué quiero calcular? El área del triángulo. El área de ese triángulo. ¿Y los áreas del triángulo cómo se calculan? Era base por altura sobre 2. Entonces vamos a poder, porque tengo la geometría para poder calcularla. No hace falta que haga suma de Riemann, no hace falta que divida el intervalo. Puedo responder cuánto vale. Entonces cuando la geometría esa me sirva, la voy a usar. O sea, no vamos a empezar a particionar ese intervalo para tratar de ver qué me queda y para después hacer un límite. No tendría sentido. Se supone que los conceptos nuevos me solucionan problemas nuevos y sirven para el anterior, pero que si tengo una manera más fácil de calcularlo, lo vamos a usar. En este caso, como lo puedo responder, vamos a usar el ejemplo para decir cómo puedo ver el proceso, cómo puedo encontrar una forma de cálculo en el caso que ya la geometría no me sirva, digamos, ¿no? Que esa formita sea otra y que no tenga idea cómo responderlo desde la geometría. Entonces, nos vamos a plantear, decir, no me va a interesar calcular la integral entre 0 y b, sino que voy a calcular la integral entre 0 y cualquier número que esté en el intervalo 0b. Ven que decimos, calculo la integral entre 0 y x de esa función t, diferencial t, para cualquier x que esté en el intervalo 0b. Y en esto va a aparecer algo re importante, que fíjense que, ¿qué podríamos decir? Quiero calcular la integral entre 0, si b vale 5, entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 0 y 3,5. Entonces, en cada caso, empezamos a mover ese intervalo. Empiezo a mover donde termina el intervalo.
ven que aparece decir, ah, bueno, pero entonces voy a ir tomando valores de x entre 0 y b, y a cada uno le voy a querer calcular cuál es la integral entre 0 y ese número. Y ahí aparece algo, un símbolo que ya lo vieron un montón de veces en Matemática 1, ¿eh? Que es como esa máquina que de alguna manera, ¿qué me estaba definiendo la máquina esa? Cuando uno ve eso, ¿en qué están pensando? Un valor de entrada y uno de salida. Un valor de entrada y un valor de salida. Para algunos valores de x, para todos los que están entre 0 y b, obtendría un número. ¿Sí? ¿Con qué concepto de Matemática 1 y que seguimos trabajando lo asocian? ¿Qué está definiendo eso que tenemos ahí escrito? ¿Una? Una función. Muy bien, una función. Una función que a cada x le asigna el valor de la integral, o sea, el resultado de un límite. ¿Sí? ¿Dónde aparece la variable independiente en esta función? La variable independiente es x. ¿Sí? ¿Cuál sería la ley, si quieren, de alguna manera? ¿Dónde leo en esa estructura la ley de esta función? ¿Dónde la miraría? Y acá adentro, ¿se acuerdan que uno veía acá de esa transformación de lo que tenía que hacer con el valor de entrada que era la x, o sea que va a ser la variable independiente, para encontrar la salida? ¿Dónde me aparece? Y me aparece como extremo superior de esa integral. ¿Eh? Entonces, estamos definiendo una función, pero fíjense que la ley sería la integral entre 0 y x. ¿Eh? Acá, la función que estamos, o sea, esta que está ahí, es la ley de la función. Entonces, a partir de eso vamos a empezar a trabajar. Bueno. Ven que, por ejemplo, si quisiéramos calcular la integral entre 0 y x de esa función, pero voy hasta 1, ¿qué tengo que hacer? Calculo el área de ese rectangulito hasta el 1. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? Un medio. Un medio, ¿no? Muy bien. No da lo mismo porque me queda base por altura, o sea que me da un medio. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si lo quiero hacer hasta 2? Otra vez me aparece, ahora, ya no el que tenía antes, sino que ahora me aparece, le agrego un poco más. ¿Ven que lo que estamos haciendo es lo que me decían antes, ¿no? Y cuando calculo entre 0 y 2, ¿cuánto me queda? La base 2, la altura... 2 te quedaría. 2. ¿Por qué sé que la altura es 2? Porque como la función es x, siempre era 1, 1, 2, 3, 3. La función era la identidad. Si en vez de ser x, la ley esa hubiera sido 5x, y también es un triángulo, ¿no? Pero la altura hubiera sido otra. ¿Eh? Tengo que hacer 2 por 5. ¿Sí? ¿Eh? Pero acá sé la altura porque la función era la x. Perfecto. Entonces me quedaría 2 por 2 dividido 2. También encontré... Fíjense, pero estamos encontrando resultados integrales. No hicimos suma de Riemann. Y sin embargo, puedo decir cuál es la integral entre 0 y 1, cuál es la integral entre 0 y 2. Lo puedo hacer para 3 también. ¿Cómo me quedaría? Lo mismo, acá están hechas las cuentas. Y, ¿qué me va a quedar? 3 por 3 por 2. O sea que, y podría seguir cambiando el valor de x y siempre sé cómo calcular el área de ese triángulo. ¿Lo podríamos hacer para un x cualquiera? Supongo que sí. Sí. ¿Cómo harían? Y la base por la altura, o sea, la amplitud por la imagen, dividido 2. Claro. ¿Y cuánto sería la base, digamos, del triangulito? N. Sí. Decimos, como habíamos puesto antes, creo que lo tengo, pero voy a ir para atrás por las dudas. Sería x al cuadrado y el área x al cuadrado dividido 2. Claro, me gusta ahí, ¿no? Porque si tenemos x, lo que vamos a tener que hacer es, para calcular, quiero calcular la integral entre 0 y x de la t. Así que terminaría en el dibujo que tenía antes. Voy hasta x. O sea que la base mide x. Y el x es un número positivo. La altura x.
Así que nos termina quedando X, voy para el otro lado. Nos terminaba quedando X, ¿está bien? ¿Está bien? Me va a quedar X al cuadrado, ¿no? O sea que evidentemente esta cuenta la puedo generalizar y depende solamente de eso, ¿no? Aquí nos va a aparecer, o sea que lo que nos está quedando es una función que acá está marcada, hay que tener cuidado ahí porque aparece como si fuera una parte entera, en realidad es como para resaltar, porque en el libro está escrito así, que la variable independiente está acá. ¿Vale? Y en este caso avanzamos un montón más, porque en este caso me pareció que la pude calcular. Esta ley, para este caso particular, sería x por x dividido 2, o sea que me quedaría x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Esto es lo que me va a hacer pensar, pero a lo mejor hay una manera de calcularla, ¿no? Podemos llegar a otro lado. Y esta función, que uno dice, en realidad cuando la generalizo, ¿sí? A esta función le vamos a dar un nombre y se llama función integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una función cuya ley es una integral definida. ¿Sí? Ven que no estamos usando la misma letra, ¿no? Para definir la función esta que quedó definida. La función que quedó definida. Miren. Es una f que va de 0 a b en los reales y que cuando la ley de esa función es la integral entre 0 y x de, en este caso particular, de t. Esa es una función particular. Es más, para esta función que estamos trabajando acá, hasta podría decir, fíjate, que tengo otra manera de calcularla. Yo sé que eso me va a quedar x cuadrado sobre 2. Pero si tengo esa manera de escribirla, quiere decir que puedo calcular la integral definida para cualquier x que esté en el intervalo 0b. Listo. Ahora nos va a aparecer la definición general de función integral. Si en vez de una t tengo una f chiquita cualquiera, una g, como la quieran llamar, ¿sí? Esa función integral está definida. ¿Sí? Me aparece un concepto nuevo, entonces, hasta ahora. Teníamos el concepto de función de integral definida y ahora vamos a hablar de función integral, ¿sí? Que es una función que tiene como dominio un conjunto de números reales, un intervalo de números reales, y que la imagen es la integral entre el extremo inferior del dominio y un x, o sea, un número cualquiera que pertenezca a ese intervalo. ¿Está bien? Y ahí aparece la definición de función integral. ¿Sí? Ven que dicen, bueno, entonces, cada vez que tengo una integral, puedo asociarle una función integral y que va a ser, dado una función integrable para que el límite exista, si no, no tendría sentido seguir trabajando, llamamos función integral a una función f mayúscula que verifique que a cada x que pertenezca a su dominio le asigna la integral entre a y x de f de t diferencial t. ¿Ven? O sea que la variable independiente pasa a ser el extremo superior de esta integral. Y el extremo inferior es donde empieza el dominio, digamos, ¿no? El primer punto del dominio de la integral. En ese caso se va a verificar siempre que el dominio de esta función integral coincide con el dominio de la función que la define, ¿no? Con la función integrando. ¿Eh? Ven que uno acá empieza a usar mucho vocabulario y hay que acostumbrarse, ¿no? Función integral, extremos de la integral, integral definida, integrando. ¿Eh? Entonces hay que acostumbrarse a todo ese nuevo vocabulario. ¿Eh? Entonces, ven que la geometría me termina dando una manera de calcular esto, ¿no? Ahora lo que vamos a tener que ver es si esto se podrá hacer para cualquiera, qué relación hay entre ese x al cuadrado sobre 2, eso que pudimos hacer con la otra. ¿Eh? Sí, pero para poder trabajarla, vamos a tener que pensarla como una función integral. O sea, le vamos a poner que uno puede variar el extremo inferior. El extremo inferior, el extremo superior. Al poder variar ese extremo superior, pudimos entonces empezar a decir cómo calculo las integrales para este caso particular. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de generalizar eso. ¿Vale?
porque lo que queremos ver es si puedo modificarlo. Acá lo van a tener escrito como para que lo vean bien. Y otra vez lo que dijimos recién, terminado de escribir, es, bueno, fíjense que le encontré una forma de escribirlo. Y eso le decimos, la puedo escribir como una función de las clásicas, ¿no? Uno dice, la puedo escribir como una función elemental. Cuando aparece el término función elemental dentro del tema integrales, no es las funciones elementales que decíamos, eran la cuadrática, la cúbica, la función logaritmo clásica, digamos. ¿No se acuerdan que también en Matemática 1 a veces hablábamos de funciones elementales como esas que sabíamos cómo se graficaban y después hacíamos un análisis para ver cómo las combinábamos? Acá en realidad lo que quiero decir es que le pude encontrar una forma algebraica para escribirla. Suma de funciones conocidas, digamos, ¿no? Un polinomio o algo de eso. ¿Sí? Eso quiere decir nada más. Esto queremos ver si lo podemos hacer. ¿Ven que dicen? Le encontré una manera. Sé que en este caso la integral entre 0 y x de la t diferencial t me da x cuadrado sobre 2. Lo que dijimos lo van a tener escrito después en el PDF para poder seguirlo, digamos, ¿no? Ahora, chicos, ¿qué hora es? Ya son y 25. Lo que nosotros vamos a empezar a ver, les muestro esto y dejamos, ¿está bien? Es, ¿qué camino fuimos haciendo? Ven que dicen, empezamos con una función, la usamos como integrando, me quedó definida una función integral y le encontré, cuando lo empecé a mirar desde la geometría, una manera de decir cuánto vale la integral entre 0 y x sin calcular el límite. ¿Sí? Entonces decimos, encontré un camino alternativo, uno le dice, pero ¿qué tuve que usar? Tuve que usar geometría. El tema es que no siempre vamos a poder usar geometría, ¿no? Pero usando geometría llegamos a eso. Pero empiezo a pensar, ¿qué relación hay entre el integrando y la ley de esta función? Entre la t y el x cuadrado sobre 2. Entre esas dos funciones, independientemente de la variable independiente que estamos usando, por ejemplo, entre x y x cuadrado sobre 2, ¿hay alguna relación? Y fíjense que ahí hay una ayuda, digamos, ¿no? Miren que si derivo x cuadrado sobre 2, ¿qué me pasa? Te da el integrando. Me da el integrando. Entonces, esa va a ser la manera de empezar a relacionar y poder decir, hay una manera de empezar a decir cuál es el resultado de la integral sin necesidad de pasar por el límite. Y tiene que ver con relacionar derivadas con este nuevo concepto. Ven que ahí, si la derivo, me aparece la función que tenía al principio. Si esto funcionara siempre, estaría bueno, porque en lugar de pensar que lo que tengo que encontrar es ese límite, podría pensar que el problema que tengo que solucionar es este que está acá. Esperen que otra vez no tengo el puntero. Que el problema que tenemos que solucionar, perdón, otra vez, ¿por qué no me aparece la pluma? Es este. Fíjense, la función integrando era x, y en realidad empiezo a ver si encuentro una función que cuando la derive me dé x. Entonces cambio de problema. En vez de estar pensando que quiero resolver el límite, quiero resolver ahora una ecuación al final. Dada la función x, buscar una que cuando la derive me dé x. Y pruebo. Fíjense que una función que cuando la derive me dé x, como era un polinomio, para que la derivada me dé x a la 1, tenía que poner x a la 2. Y uno empieza a jugar con eso y encuentra una función que cuando la derive me dé x. ¿Sí? Si la solución a este problema me diera el resultado de esta integral, estaría buenísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? En el camino hay algunas cuestiones, digamos, ¿no? Eso que vimos que valía en el contexto geométrico, hay que ver si vale en los otros casos, hay que ver qué pasa con las soluciones de ese problema que está ahí, si tendrá una, si tendrá varias, ¿sí? Y eso, el trabajar con esto y poder ir generalizándolo, nos va a llevar a los dos grandes teoremas del cálculo integral, digamos, ¿no? Que son los que me permiten relacionar
integrales con derivadas, que después vamos a ver bien, digamos, cómo uno lo dice así tan rápido, pero me permite relacionar el cálculo integral con el cálculo diferencial y además me termina dando una forma de cálculo para las integrales definidas. Ese recorrido y cómo aparecen estos dos grandes resultados del cálculo integral es lo que vamos a hacer el lunes. ¿Sí? Profe, CG, ¿qué sería? ¿Cómo? CG, ¿qué sería ahí? Contexto geométrico. Genial, gracias. Perdón. Pasando a lo geométrico, nosotros vamos a retomar desde acá, lo vamos a volver a ver y vamos a seguir el lunes, ¿no? O sea, si paso a la geometría, vemos que en ese ejemplo particular me sirvió, pero un ejemplo no me sirve para generalizar. Nosotros estamos usando un ejemplo para entender cómo se fue pensando todo este camino y entender el fundamento de esos dos teoremas y cómo se relacionan, ¿no? Y cómo a partir de ahí se desarrollan todas las aplicaciones y todas las interpretaciones que vamos a dar de las integrales definidas, ¿sí? Y va a aparecer un nuevo concepto, que es el concepto de primitiva, que justo Manuel cuando terminó les empezó a decir, y al otro grupo le va a decir ahora, que es esto, ¿no? ¿Cómo resuelvo ese problema sin estar pensándolo dentro de este circulito, digamos, ¿no? Dentro de este lugar, sino suelto. ¿Qué pasa si tengo una función y quiero encontrar otra que cuando la derive me dé la original? ¿Van a empezar a trabajar con ese mientras nosotros terminamos de cerrar todo el otro camino, digamos, ¿no? Esta forma mecánica de resolver estas ecuaciones, ¿sí? Bien, bueno, nosotros vamos a seguir. Profe. Sí, seguimos el jueves, dejo de grabar, así no se hace tan larga la grabación, y ahora les